Muy buenas noches, hermanos, buenas noches, pastores. El Señor les bendiga ahí a un conjunto de pastores, veo. Bueno, entonces podemos decir buenas noches los pastores, que el Señor les bendiga. Gusto ver ahí, está el pastor Elías Vázquez también, que es pastor de acá de Chillán, de Congregación Cristiana, y él también está presente acá en la media vigilia. Así que quiero saludarles a todos los hermanos en el nombre del Señor, agradecer tremendamente la invitación que me han hecho. Siempre he sido yo un agradecido de la Asamblea de Dios a nivel nacional, porque es una iglesia que me acogió con mucho cariño desde el comienzo y siempre me ha dado la posibilidad de desarrollar el ministerio que Dios me ha dado, que es el ministerio de la predicación. Y yo estoy muy agradecido, me dio la oportunidad de estudiar cuando recién comenzaba ahí en Villadulce, ahí pues en el Instituto Visión, en aquellos tiempos, años 87, 88, estuve por ahí estudiando, así que conozco a algunos de por ahí y estoy tremendamente agradecido al Señor por la Asamblea de Dios Nacional. El sábado pasado estuve en una media vigilia, o lo que llamaríamos la segunda vigilia de la noche, eh, para ser bíblico, con los hermanos de Rahue Alto, de la Asamblea de Dios de Osorno, de Rahue Alto, el pastor Claudio Andrade, quienes también me invitaron para compartir la palabra del Señor. Así que yo soy un agradecido al Señor por ustedes como iglesia, como Asamblea de Dios. Tengo a grandes amigos como Gonzalo, el pastor Daniel, quien también uno ha aprendido mucho, un hombre realmente que ha sabido en muchos momentos trazar, como dice la Escritura, la palabra del Señor de la forma que uno puede aprender con la facilidad, con aquel ministerio y gracia que Dios le ha dado en la enseñanza. Así que tengo gratitud en el corazón y no quiero guardármela, quiero agradecerle este tiempo que me dan para compartir hoy la palabra del Señor con ustedes. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos capítulo 1. Gonzalito, yo no tenía conocimiento de que iban a comenzar a estudiar la carta, pero como que vamos a hacer una introducción hoy día, ¿no? Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, quiero compartir una palabra que Dios puso en el corazón para compartir con ustedes en esta noche. Y quiero leerla y luego tener esta palabra para entregarles en el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Cuando leo el versículo 13, que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles. Cuando leo este versículo 13, antes de entrar a, a plantearles la temática del texto que hemos leído, cuando leo el versículo 13, me doy cuenta de que la carta a los romanos
es el producto de un no de Dios. Es el resultado de un no de Dios. Porque la carta a los romanos nace justamente producto de que Dios, de alguna manera, impide que el apóstol Pablo pueda visitar a la iglesia en Roma. Y él le escribe ahí en el versículo 13, le dice: hermanos, no quiero que ignoréis que he tenido muchas ganas de ir a verles y que lo he intentado en muchas ocasiones, pero no se me ha dado la oportunidad. Siempre ha habido algún impedimento que no me ha permitido llegar a ustedes. O sea, Pablo tenía muchos deseos de ir a Roma, pero Dios le dijo que no. Y gracias a que Dios le dijo que no, es que tenemos la carta a los romanos, que viene a ser una gran bendición, una tremenda bendición para la iglesia. Algunos dicen que la carta a los romanos es como el Everest en el Nuevo Testamento, en la montaña más alta de la teología, la montaña más alta que refleja el Evangelio de Jesucristo y su esencia pura. Así que la carta a los romanos ha sido una carta muy importante, considerada por los estudiosos una carta ensayo por su prolongada escritura, ¿no? A diferencia de las otras cartas que escribiera el apóstol Pablo y otros de los apóstoles, esta es larguísima, tiene una gran extensión y en ella tiene una exposición extraordinaria del Evangelio. Y esta carta, que ha traído tanta bendición a la iglesia a través de la historia, pues muchos hombres y grandes hombres de Dios conocieron la fe y el Evangelio a través del mensaje de la carta a los romanos. Crisóstomo en el siglo IV es un hombre que fue fuertemente impactado por la carta a los romanos. San Agustín de Hipona, quien también fuera un gran hombre de Dios en la iglesia de los comienzos, también fue convertido por el mensaje en la carta a los romanos. Martín Lutero, y eso lo sabemos la gran mayoría acá, que Martín Lutero fue fuertemente impactado por Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que es en esos pasajes donde él logró sacarse esa mochila de tormento que tenía y llegó a comprender el Evangelio de la gracia. Y así muchos hombres de Dios a través del tiempo han sido fuertemente impactados a través del mensaje del Evangelio, a través de esta carta. Y por eso digo que grande es la soberanía de Dios, cómo Dios obra, cómo un no de Dios trae tan grande bendición a la iglesia. Y como esta es una vigilia de oración, dije yo, tiene que ver con esto también, con que Dios nos pueda decir que no a alguna de nuestras peticiones, con que Dios pueda decirnos que no a alguna de las anhelos y deseos de nuestro corazón, y que no podamos entender por qué nos dice que no. Yo me imagino a Pablo no comprendiendo a Dios al no permitirle ir a Roma, porque él decía, bueno, yo quiero ir para trabajar en la obra del Señor. Quiero ir a visitar la iglesia, no quiero ir de turista a Roma. No quiero ir a Roma simplemente como un viaje de placer. Yo quiero ir a predicar el Evangelio. La motivación de mi corazón es buena, es la mejor. Quiero ir a compartir un don con los hermanos en Roma, porque Dios me dice que no. Y tal vez Pablo no entendió nunca el no de Dios. Y tal vez se murió entendiendo por qué Dios en ese tiempo determinado, porque después obviamente llegó a Roma, pero no de la forma que él esperaba, ¿no? Pero Pablo en su tiempo no entendió el no de Dios, no lo comprendió. Y tal vez se murió no comprendiendo por qué Dios en un tiempo no le permitió llegar a Roma. Pero gracias a que Dios le dijo que no, él se vio en la obligación, se vio forzado a tener que escribir la carta a los romanos.
que viene a ser de tremenda bendición para nosotros. Y que, como dije, vino a ser de tremenda bendición para la historia de la Iglesia. Esta carta surge de un no de Dios. Hermana mía, hermano mío, queridos colegas, quiero decirle cuántos no de Dios han habido en tu vida. Cuántos no de Dios habrán en el futuro en tu vida de fe. A pesar de que las intenciones de tu corazón, lo que anhelas y en lo que deseas, sean correctas y te parezcan justas, pero Dios diga que no. ¿No le ha pasado a usted que a veces ha hecho una petición o ha rogado por algo al Señor y ha pensado, pero si es justo, es bueno lo que estoy pidiendo, no es ni siquiera para mí, es para beneficio de otros? O sea, estoy hasta pidiendo en la voluntad del Señor. Y Dios te dice que no, y no entiendes el no de Dios. Pablo, de seguro, como decía, no entendió nunca por qué Dios no lo dejó ir a Roma en un tiempo determinado y tuvo que verse obligado a escribir esta carta. Y esta carta trajo y trae y traerá de seguro mucha bendición a muchos de nosotros. Los no de Dios tienen una fuerte razón de ser, hermano. Querido pastor amigo, los no de Dios tienen una fuerte razón en el corazón de Dios. Dios ve mucho más allá de nosotros. Dios tiene unos planes mucho más altos y más grandes, como lo dice su propia escritura, que los planes que nosotros tenemos. Pablo no se imaginó que ese no de Dios lo llevaría a ser inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas palabras que traerían tanta bendición a la iglesia y tanta luz, hermano. En la carta a los romanos hay tanta luz de Dios acerca de la obra y la persona de Jesucristo. En la carta a los romanos hay tanta luz acerca de lo que es verdaderamente el evangelio del Señor. Tanta luz. Y todo fue por un no de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué grandioso! Cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en la vida de los hombres, cómo Dios trata la vida de los hombres, cómo Dios ha orquestado el andar de su iglesia, cómo Dios ha manejado el destino de la iglesia. Aunque parece ser que el mundo va ganando, como dicen algunos por ahí, aunque a veces parece ser que las tinieblas se están sobreponiendo a la luz, eso jamás será así, porque el Dios eterno y todopoderoso nunca jamás perderá el control de la historia ni de su creación. De principio a fin lo tiene todo orquestado y todo sucederá conforme al propósito y la voluntad de Dios, tanto en la vida individual de cada uno de nosotros como en la vida de la iglesia en general y como en la vida de las naciones a nivel general. Para Dios no hay hombre, no hay potencia, no hay poderío humano que pueda trastocar o trastornar la voluntad, el propósito de Dios para con su iglesia, para con los hombres y para con las naciones. Qué maravilloso es saber esto y conocer en esto el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Cómo no nos va a dar seguridad estar refugiado bajo sus alas? Como leía el pastor Gonzalo el Salmo 91. ¿Cómo no nos va a dar seguridad, queridos hermanos, saber que estamos bajo el cuidado y la protección de un Dios tan maravilloso que ha tenido siempre el control de todo lo que sucede y de todo lo que va a suceder? Hermano mío, hermana mía, que no haya temor en tu corazón acerca de las cosas
que están sucediendo en tu vida personal. Que no haya miedo, que no haya temor, porque el Señor camina a tu lado y el Señor tiene todo bajo control y Él traerá grande bendición, porque así Él lo ha establecido para los que le aman. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Así que, hermanos míos, qué lindo reunirnos esta noche, en esta segunda vigilia de la noche, para poder adorar, alabar a este nuestro Dios. Vayamos al pasaje mismo que hemos leído para hacer un pequeño paseíto por él y darle algunas pinceladas a modo de introducción al estudio que tendrán después los días jueves con el hermano Gonzalo. Dice la palabra Pablo, comienza el destinatario dándose a conocer. Pablo, siervo de Jesucristo. Este es el que escribe. Es Pablo, usa su nombre griego, Pablo. Siervo de Jesucristo. En otras traducciones dice, la nueva versión viviente dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. La memoria que el original griego dice, ahí usa el término doulos, que quiere decir esclavo, pero no era un esclavo, simplemente un esclavo a fuerza, no era un esclavo obligado, oprimido. Este es un esclavo de esos esclavos que por amor han renunciado a su libertad porque se han visto cautivados por el amor de su amo y se han rendido a los pies de su amo en un servicio total por una gratitud inmensa que llena sus corazones. Los dulos, los esclavos, al término que se refiere cuando Pablo se identifica con el término esclavo, es aquellos que después de haber sido libertados, se ofrecían voluntariamente a ser esclavos y les tomaban la oreja y le clavaban la oreja en la puerta y le dejaban ahí un forado y después le ponían un arito. Así que si usted hubiera viajado en el tiempo y hubiéramos llegado tal vez a la iglesia, a la iglesia de aquellos tiempos, veríamos algunos hermanitos con arito en la iglesia y tal vez algunos se escandalizarían de ver hermanitos con aritos en la iglesia, pero estos que usaban estos aritos eran aquellos que habían sido esclavos, pero que ahora se habían ofrecido voluntariamente por el amor, por el afecto con que los habían cautivado sus amos a un servicio total y una entrega total. Y cuando Pablo dice, siervo de Jesucristo, cuando se identifica como esclavo de Jesucristo, está diciendo que él es un esclavo que ha sido cautivado por el amor, que las cadenas que lo atan a su amo no son cadenas de fierro, no son cadenas de acero, son las cadenas del amor sublime de la persona de Jesucristo que lo ha cautivado, que lo ha atrapado, que lo ha seducido, como dice en otra parte la Escritura. Como dijera Jeremías, por ejemplo, cuando Jeremías expresa esta palabra, cuando quiso dejar la fe, ¿no? Cuando quiso dejar el ministerio profético, Jeremías, cansado y angustiado por todo, y dice que no puede, y dice después, me sedujiste, Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Este Saulo de Tarso, este Pablo, cuando se identifica como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo, está en la misma condición de Jeremías. Está expresando, hermanos míos, de la misma manera, desde muy dentro de sí, esto está diciendo, me sedujiste, Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste, con cadenas de amor me has atrapado. Eso es lo que Pablo está diciendo. A eso se está identificando Pablo, atrapado, declarado esclavo, voluntario, porque el amor de Dios lo ha cautivado. Una renuncia a sus derechos. Hoy en día, cuando lo que más predomina es luchar por los derechos,
Yo tengo derecho a que pongan mi bandera. Otro, yo tengo derecho. ¿Qué? ¿Derecho a qué? Pablo, cuando se dice siervo de Cristo, renuncia a todos sus derechos. Renuncia a todos sus derechos. Y se entrega como un esclavo para que hoy ya no sean sus derechos los que predominen, sino la causa de Cristo, de que Él lo ha amado, de que Él lo ha redimido, de que Él lo ha salvado, de que Él lo ha cautivado, de que Él lo ha atrapado con cuerdas de amor. Este es Pablo, siervo de Jesucristo. Este es el que está escribiendo. No es cualquiera el que escribe. El que escribe es un tipo que ha sido cautivado tremendamente por el amor de Dios. Este hombre que escribe esta carta, el remitente de esta carta es un hombre que ha experimentado y ha tenido en sí una experiencia profunda en su ser para con el Señor. Dice, llamado a ser apóstol, llamado. A él lo llamó el Señor. Dice, llamado a ser apóstol. No es que se invistió solo. Hay algunos por ahí que se andan invistiendo solo, apóstoles, andan colocando grados apostólicos por aquí y por allá. Ya no le es suficiente el apostolado, ahora son arcángeles, dicen no sé cuánto más. No. Esto dice, a mí me llamaron a ser apóstol, a ser un enviado. Me llamaron para ser un enviado, llamado a ser apóstol. Pablo tiene que defender en muchas oportunidades su apostolado, ¿no? Ante los corintios, cuando usted lee la carta a los corintios, se puede dar cuenta de que Pablo tiene que defender su apostolado, porque los hermanos ahí no le estaban reconociendo su apostolado y él presenta defensa de su apostolado. El Señor lo ha llamado, no es un tipo que se ha nombrado solo, no es un tipo que se ha autoproclamado apóstol, ni que ha recibido la cobertura de ningún otro apóstol para ser nombrado apóstol. No hay que, algunos tienen que recibir la cobertura de otro apóstol que tiene un poco más, pero esa cobertura cuesta cara porque tiene que pagarle al otro apóstol para que lo unja y para que le dé la cobertura. Acá, no, a mí el Señor me llamó. No fue cualquiera, no fue otro apóstol. No fue Pedro, no fue Jacobo, no fue Juan quien llamó a Pablo y le dijo, únete a nosotros para que sea uno de los apóstoles. No, este es un llamado directamente del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese encuentro traumático que tiene Saulo de Tarso ahí camino a Damasco con el Señor y ese profundo encuentro con el Señor, el llamado de Pablo al apostolado es fuerte, o sea, no hay duda, no hay en él duda de que el Señor lo ha llamado. Apartado, dice, para el Evangelio de Dios. Apartado, santificado, declarado santo para el Evangelio de Dios. Santo, santificado, pío o pía, como dice el latín, esto de santo es apartado de para, ¿cierto? Apartado de para. Apartado, dice, separado del mundo para el Evangelio de Dios. Y Pablo deja claro aquí que el Evangelio que él predica, este anuncio que él va a dar, esta buena noticia que él va a llevar, para la cual ha sido llamado por el Señor, es algo de Dios. Esto es de Dios. Esto no se le ocurrió a un grupo de hombres. No es la idea de una denominación determinada. Él dice, llamado, apartado para el Evangelio de Dios, no para el Evangelio de la iglesia de Antioquía,
que era donde lo apartan a él junto a Bernabé para la obra del ministerio que el Señor lo había llamado. ¿Recuerdan ese episodio, no? No era para predicar la declaración de fe de la iglesia de Antioquía. No lo habían llamado para eso. No lo habían llamado para anunciar las ideas de un grupo de fanáticos religiosos. No. Él dice, a mí me apartaron para que yo predique el evangelio de Dios, no mi propio evangelio, no mis propias ideas, no mis propios conceptos, no la tradición religiosa que he heredado de mis padres, porque de eso Pablo tenía mucho. No era para que predicara las enseñanzas que el gran sabio Gamaliel le había entregado. Él dice, a mí no me apartaron para que predique las enseñanzas rabínicas. A mí no me apartaron para que yo predique la declaración de fe de la iglesia de Antioquía. Él deja claro y dice, apartado para el evangelio de Dios. Él tiene claro para qué lo llamaron. Él tiene claro a qué es lo que él tiene que anunciar, qué es lo que él tiene que hablar. Hermanos míos, hoy en día, en medio de un mundo lleno de voces que se levantan, en medio de un mundo lleno de anuncios y proclamaciones, si hay algo que la iglesia debe hacer, es levantar la voz para anunciar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Pablo lo tenía claro. Que él había prometido, dice, antes por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio, que es el evangelio de Dios, que Pablo ha sido llamado y que él voluntariamente se ha negado, ha renunciado a todos sus derechos para ponerse a disposición como un esclavo a todo servicio, no es algo que se le ocurrió hace poquito a alguien. Esto viene desde el Génesis, desde el Éxodo. Viene desde todo el Antiguo Testamento, cuando acá dice prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando habla de las Santas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, Pablo. Se refiere que este evangelio que él va a predicar, que el evangelio de Dios, es algo que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Es lo que se ha venido predicando en el Antiguo Testamento. Es todo lo que se ha venido diciendo desde siempre. No es algo nuevo. No es algo que se le ha ocurrido a un grupo de hombres de Galilea. No es que se le ocurrió a un grupo de pescadores. No, el evangelio que Pablo va a predicar y lo deja claro, esto estaba ya prometido por el Señor a través de sus profetas en las santas escrituras. Así que si alguien, dice Pablo, quiere saber de dónde yo saco mi predicación, pues de las escrituras, pues. De ahí viene su prédica. Su prédica no viene de sus experiencias personales, porque fíjese que Pablo tuvo experiencias personales carismáticas realmente extraordinarias. La misma conversión. Pablo podría haber recorrido todas las iglesias contando su testimonio y todos lo aplaudirían y dirían que extraordinario, pero qué conversión más grande. Pero Pablo no le da énfasis grande en su prédica al día en que él se convirtió. No. En otra oportunidad dice, conozco un hombre, no sé si en el espíritu, en la carne, subió al tercer cielo. ¡Wow! Una experiencia extraordinaria del apóstol Pablo, pero tampoco su prédica está contenida en esa experiencia de haber estado subido al tercer cielo. O sea, su predicación, hermanos, su mensaje no está basado en su experiencia, aunque han sido experiencias reales y profundas con el Señor y que han marcado profundamente su vida. Pero su mensaje
no es anunciar la conversión de Saulo, no es hablar de quién es Saulo y a qué altura espiritual ha llegado Saulo, sino anunciar a Jesucristo, a predicar a Jesucristo, no hablar de él. Porque cuando somos llamados por el Señor, no somos llamados a hablar de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestros logros, de nuestros estudios académicos, hablar de nuestro testimonio, de nuestra gran trayectoria como predicadores, como pastores, como creyentes en la fe. ¿No? Pablo dice, el evangelio al cual yo he sido apartado y el cual yo estoy anunciando, este viene de las Escrituras, este viene anunciado desde las Escrituras. De ahí tenemos que sacar nuestro mensaje, hermanos míos. De ahí debe salir nuestra prédica. Lo que salga de nuestros labios para anunciar, debe ser anunciar el Evangelio del Señor, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo mismo lo dice en Juan 7, 37 al 39, ¿no? Cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También el Señor refiriéndose al Antiguo Testamento. El que cree en mí, como dice la Escritura. No el que cree en mí a su manera. Mucha gente dice, pastor, yo también creo en Dios. A usted también tal vez le habrán dicho esta frase, ¿no? Pero yo también creo en Dios, pero creo a mi manera. Fijado que hay mucha gente que dice, pero yo creo a mi manera, no creo como en la iglesia, no, yo creo a mi manera. Pero es que no sirve creer en el Señor a tu manera. Y Pablo lo tenía claro, yo no tengo que anunciar el Evangelio a mi manera. Me acordé de la canción de My Way, ¿no? A mi manera. No, esa es la canción que canta, ¿no? Todo lo hice a mi manera. El apóstol dijo, nada hice a mi manera. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Qué interesante. Este evangelio, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. En otra traducción dice el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Oigan, esta es la pura introducción a la carta de los romanos. Ustedes se van a deleitar ahora los días jueves, zambulléndose un poquito más, ¿no? Así que los aprovecho de motivar, incentivar. No falten los días jueves, participen. Esta es una carta extraordinaria. El autor de la carta a los romanos es Dios. El escritor es Pablo, inspirado por el Señor, pero el autor, de donde nace el contenido de la carta a los romanos, es del corazón de Dios, es de la mente de Dios. Por eso hay pasajes de Romanos que son muy complejos de entender, pero nos muestran la grandeza de nuestro Dios y por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales dice, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, hermanos míos. A eso nos llamó el Señor, para que seamos de Él. Para igual que Pablo, hermanos, nos neguemos a nosotros mismos, dejemos de pelear por tantos derechos y vayamos a los pies de Cristo, entregando en Él todos nuestros derechos y dejar que la gracia y la gloria de Cristo pueda reflejarse a través de nuestras vidas. Estoy trabajando en
escribir un ensayo acerca de Jeremías. Vengo hace un tiempo dándole vuelta a eso. Y en este ver la vida de Jeremías y escarbar la vida de Jeremías, he encontrado unos paralelismos tremendamente grandes con la vida del apóstol Pablo. Hay una semejanza realmente grande entre la tarea ministerial que desarrollara el profeta Jeremías y la tarea ministerial del apóstol Pablo. Se ven casi viviendo las mismas experiencias en ciertos momentos. De hecho, al final de su ministerio, el viejo Jeremías murió solo, viejo y en el exilio. Y nadie se convirtió en su ministerio. Y alguien podría decir, no cumple el perfil para nuestra iglesia. No querríamos tener un pastor como Jeremías, ¿no? Aunque nadie escuchó su prédica, nadie le hizo caso, y al final nadie se convirtió en el ministerio de Jeremías. Al final el pueblo nunca lo escuchó, y el viejo murió solo y en el exilio. Pablo muere solo y en una cárcel, donde dice, nadie estuvo en el día de mi defensa. Cuando le escribe ahí el 2 de Timoteo capítulo 4 a su amigo e hijo espiritual Timoteo, donde le dice, mira, tráeme el abrigo que se me quedó en Troa y los rollos. Nadie está conmigo, Demas se ha marchado. Ninguno estuvo conmigo en la defensa. Hay una similitud con Jeremías. Al final, el apóstol, este hombre de Dios que renunció a todo, que fue un esclavo de verdad, un esclavo sin derechos, sí, porque un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solo sirve. Wow, solo sirve, no tiene derechos. Yo no veo a Pablo reclamándole a los romanos, ni reclamándole a esto y a estos otros ciertos derechos y ciertos beneficios. Yo veo a un Pablo predicando a Cristo, solo a Cristo, aunque lo perdiera todo, la vida, hasta la vida, hermano, porque perdió hasta la vida. Yo no sé cómo leen o cómo pueden entender los predicadores de la prosperidad, Pablo. Yo creo que es una piedra en el zapato para los predicadores de la prosperidad del apóstol Pablo. Un tipo que lo que menos hace es enriquecerse con la fe. Un tipo que dice, para todo y en todo estoy enseñado, así como para padecer hambre como para tener en abundancia. No calza para el perfil de los telepredicadores de hoy en día, no calza el tipo. Este murió solo. Este murió sin ninguna ganancia material. Este fue un esclavo que lo entregó todo hasta el final por su Cristo. Pero al perderlo todo, lo ganó todo. Lo ganó todo al final. Y algún día el Señor Jesucristo se pondrá de pie para recibir al viejo Jeremías y a Pablo. Tal vez vayan juntos. Tal vez vayan juntos a la presencia del Señor. El hombre del Antiguo Testamento y el hombre del Nuevo Testamento. Predicadores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, caminando a la presencia de su Señor. ¿Qué llevan ellos? Ningún bien material, nada. ¿Qué ganaron en lo material predicando el Evangelio? No ganaron nada. Pero en lo espiritual vienen con una corona. Pero ni siquiera para ellos la corona, sino para ponerla a los pies de Cristo y entregarle toda la honra y la gloria al Señor. Oh. Ayúdenos el Señor a ser duros, a ser esclavos. Ayúdenos el Señor a entender el Evangelio, a predicarlo con la pasión, el fuego y la entrega con que lo hizo el apóstol Pablo.
Él no era un superhombre, no era súper espiritual, no era un tipo que poseía dones carismáticos extraordinarios. Él mismo dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre que tenía tantas luchas, que cargó un aguijón de la carne toda su vida, que le pidió 3 veces al Señor que lo sanara. Y el Señor le volvió a dar un no y le dijo, bástate mi gracia. ¿Estaríamos dispuestos a servir al Señor aunque Él nos dijera reiteradamente no? He escuchado gente decir, si el Señor, yo le prometí al Señor que si el Señor me contesta esta petición, yo voy a trabajar para su obra. He escuchado a otros decir, yo sabe por qué estoy aquí en la iglesia y he permanecido siempre fiel, porque yo le prometí al Señor que lo iba a hacer si Él me sanaba a mi hija y como me la sanó, aquí estoy. O sea, están por los sí de Dios. No podrían aguantar un no de Dios. Y este Pablo tuvo tantos no de Dios en su vida, pero llegó hasta el final de su carrera, siendo fiel. El Señor le dijo que no muchas veces a Pablo. ¿Y cuándo se rindió? ¿Cuándo se echó para atrás? ¿Cuándo renegó? Ay, hermanos míos. Si a veces el Señor nos dice espera y ya nos quejamos. Porque como somos la generación de lo instantáneo, si no es ahora, no, Señor, si no me lo dais ahora, ahora ya al tiro. Si el Señor nos dice que no, ya nos quejamos. Y a Pablo el Señor le decía que no. No lo sanó, no lo sanó. No lo dejó ir a Roma, le dijo que no. Pero ahí llegó el viejo, al final. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Me espera la corona de vida, la cual dará el Señor fiel justo. Ay, hermanos míos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor encienda nuestros corazones. Que el Señor prenda este corazón nuestro, hermano, una entrega total. Qué bueno que nos cerraron los templos, que supiéramos cómo lo hacen los chinos, que la iglesia en China que no tienen templos por ningún lado y crecen y crecen. A nosotros nos hacía falta un poco saber lo que significa un poco esto de no tener donde reunirnos, para que nos identifiquemos de alguna manera también con el dolor de los que sirven al Señor, pero no tienen la posibilidad de reunirse en ningún templo. Nosotros ya estamos en cuarta fase, como decían, y estamos todos contentos porque vamos a poder volver al templo. Pero en China hay una iglesia que jamás ha pensado que volverá o que tendrá alguna vez un templo. En África y otros países musulmanes, los hermanos no tienen la esperanza de que volverán a reunirse en un templo, porque nunca lo han tenido tampoco. Porque se tienen que reunir escondidos en casa. Y cada vez que se reúnen falta alguno porque ha sido descubierto y lo han matado. Ayúdenos el Señor. Saquémosle provecho a lo que tenemos, hermanos míos, a las gracias, a las bendiciones que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor, por este viejo predicador llamado Pablo. Gracias
por tus no, Señor, porque tus no nos trajeron la carta a los romanos, porque tus no nos llevaron a conocer también el ministerio y la vida de un hombre como Pablo. Oramos al Señor, ¿les parece? Buen Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y tenerla en nuestro idioma, leerla y poder, Dios mío, Señor, compartirla. Reflejarnos en ella como un espejo y darnos cuenta, Señor, qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos. Señor, muchas gracias, gracias de verdad porque eres bueno con nosotros, eres tremendamente paciente, misericordioso con nosotros. Gracias porque nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tus no han traído bendición grande a nuestras vidas y las seguirán trayendo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a la voz de tu Espíritu, a ser sensible, Señor, a tu voluntad, a aceptar tu voluntad, cualquiera que ésta sea, aunque ésta, Señor, de alguna manera atente, Señor, contra nuestro propio raciocinio a veces, Señor, que no entendemos por qué, si lo que anhelamos y deseamos parece ser muy bueno, pero que tú no digas que no, Señor. Ayúdanos en tu gracia, en tu amor, Señor, a predicar el Evangelio con fuerza, sacado desde las Escrituras mismas, sacado desde la palabra misma, Señor, no de nuestras tradiciones, no de nuestros, Señor, concilios y consejos, sino de tu palabra misma. Señor, gracias, gracias por esta amada iglesia. Bendice la iglesia en Villadulce, la iglesia en Reñaca Alto. Señor, bendíceles grandemente. Que tu gran amor, tu gran misericordia abunde, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Bendice a estos tus siervos, los pastores que ministran, Señor, en esta iglesia. Que la gracia tuya, la misericordia tuya y la bondad tuya esté, Señor, en sus vidas siempre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Discúlpenme por haberme extendido, pero aquí estoy contento, feliz, agradecido tremendamente de la invitación que me han hecho. Que el Señor les bendiga y oren por nosotros, por el pastor Elías, que estamos en un proyecto ahí a trabajar juntos. Que el Señor nos siga guiando, hermanos, nos siga ayudando para encontrar los caminos que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Amén. Dios les bendiga en Viña del Mar y en Reñaca Alto. Bendiciones, pastores. Muchas gracias por la confianza que me han brindado de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias.